Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del apartado, en el séptimo mandamiento, en el apartado sobre el respeto de las personas y de los bienes, el punto 2408 en el que habíamos quedado tiene este título: el respeto de los bienes ajenos. Es como, dicho de alguna manera, a partir de ahora de una manera muy práctica, el catecismo va a ir descifrando o desglosando las diversas formas en las que podemos pecar por no respetar los bienes ajenos. Y en ese primer punto, 2408, hace como una especie de definición de qué es el robo, qué es lo que prohíbe el séptimo mandamiento. Dice así: el séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Es el caso de la necesidad urgente y evidente en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales, alimento, vivienda, vestido, es disponer y usar de los bienes ajenos. Bueno, pues desglosando los contenidos de este punto, en primer lugar, en cuanto a la definición, dice que el séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación, lo define el robo como la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Como veis, digamos que aquí no, en los conceptos morales, el catecismo de la Iglesia Católica no entra en distinciones pues que los códigos civiles, los códigos penales han realizado. En realidad, pues cuando nosotros oímos hablar no en este nivel del campo moral, sino en el nivel más bien de código civil, código penal, etcétera, se suele distinguir entre robo y hurto. Se distingue entre robo y hurto. Y robo se entiende cuando se ha empleado la violencia, la intimidación. Y mientras que hurto se entiende cuando es un acto de que alguien se apodera pues, de un dinero. Por ejemplo, pues un empleado que ha metido la mano en el cajón, para entendernos, ¿no? Y se ha cometido un hurto. Un hurto. Sin embargo, el que ha entrado en casa ajena violentando la puerta, etcétera, eso se considera un robo, porque ha hecho un acto de violencia, de intimidación. No digamos nada si ha ejercido una violencia contra personas, porque digamos que el robo añade al hurto no solo que te has apoderado de las cosas, sino que has empleado una cierta violencia, una intimidación. Violencia que puede ser contra las cosas, pues porque, por ejemplo, has roto la puerta, o la has forzado, o te has cargado el sistema de alarma para entrar a robar, o violencia contra las personas mismas, ¿no? Bueno, pues puede ser bueno conocer que exista esta diferenciación en los códigos civiles y penales entre robo y hurto, y lógicamente se suele castigar más el robo, porque supone no solo haberse apoderado de lo que no era tuyo, sino supone también haber empleado violencia, intimidación, etcétera. Bien, la verdad es que es una distinción que no es ninguna tontería, porque evidentemente todavía hay más gravedad, hay más gravedad cuando el hurto ha estado todavía rodeado de una violencia e intimidación. Pero digamos que no es este el contexto en el que aquí el catecismo habla de robo. Aquí por robo se entiende el concepto más genérico, sin estas distinciones. Pues aquí por hurto o por robo se entiende lo mismo. Y luego, lógicamente, si una persona ha cometido un robo en un contexto de violencia, pues estaría pecando de alguna manera pues también contra el quinto mandamiento, pecaría contra el séptimo y contra el quinto mandamiento. Aquí lo que el catecismo dice por robo es sinónimo de hurto. Bueno, pero dando un pasito más para explicar este punto 2408. Estoy seguro que a más de un oyente le habrá sorprendido esta expresión. El séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Contra la voluntad razonable. Esto le habrá sorprendido a más de uno. Y me gustaría explicarlo bien, ¿no? Para que se entiendan los conceptos.
O sea si alguien tiene una voluntad que no es razonable de no quererle dar a otra persona una cosa, y además es que lo está manteniendo de una manera irracional, ¿no? Pues, por ejemplo, alguien le está pidiendo pues a otra persona alimento porque tiene los hijos que no tiene darles de comer, y de una manera irracional, egoísta, le está negando esos alimentos, y ese padre tiene el grave deber de alimentar, ¿no?, a sus hijos. Pues entonces estaríamos en un caso concreto en el que, como esa voluntad del dueño de no dar esos bienes no es razonable, esa persona podría coger contra la voluntad de su dueño, podría coger esos alimentos sin que moralmente fuese un robo o un hurto, sin que moralmente fuese, aunque penalmente pudiese serlo. Pero vamos a ver, aunque penalmente pudiese serlo, pero no coincide al 100%. Vamos a hablar un poco de esto hoy también, que es interesante. No coincide al 100% el concepto moral y el concepto civil de delito o de falta, no coinciden milimétricamente. Bueno, para intentar explicar un poco más esto de la voluntad razonable, me imagino que también esto sonará a otra cosa que explicamos en el quinto mandamiento, cuando hablábamos de que la vida humana es sagrada desde el inicio, ¿no? Si recordáis, en el punto 2258, allí también dijimos una cosa, decía: solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Pero curiosamente la fe, no, curiosamente no, digamos muy razonadamente, la fe católica ha matizado: nadie tiene derecho a matar a un ser humano inocente. Y dice inocente, ¿no?, porque no es lo mismo que estemos hablando del caso de un ser humano que se convierte en un injusto agresor, de manera que no haya otra forma de defenderse de él y que la única legítima defensa posible sea el tener que acabar con su vida. Esto es distinto. Por lo tanto, digamos, el quinto mandamiento no únicamente se limita a decir no matarás, sino que hace esa matización, dice que nadie tiene derecho a matar de modo directo a un ser humano inocente. Podría ser, ojalá no tenga que ocurrir nunca, que nos viésemos en una situación de tener que acabar con la vida de un injusto agresor, que no hay otra forma concreta de defenderse de su injusta agresión que la de acabar con su vida. Pues, por ejemplo, el caso de un padre de familia, pues que en una situación, por ejemplo, de ocupación, pues hay un soldado que está violentando a su familia, violentando a sus hijas, y las está violando, etcétera. Entonces ese padre no tiene otra forma de defender a sus hijas que en esa situación de no puede denunciar a ese soldado porque están invadidos, etcétera, y nadie le va a hacer caso, y podría ocurrir que ese padre, para defender la integridad de sus hijas, tenga que acabar con la vida de ese injusto agresor. Podría ser, porque ese caso no en ese caso ese violador de sus hijas pues no es un ser humano inocente, sino que es un injusto agresor, y el padre tiene el deber de defender la vida o la integridad de sus hijas. Bueno, pues de la misma manera que, explicando el quinto mandamiento, dice nadie tiene derecho a matar una vida humana inocente, también en el séptimo mandamiento se hace este matiz, ¿no? Nadie tiene derecho a coger algo que es del prójimo, dice que ha sido o que pretende ser, o de no ser que esté, perdón que me estoy liando, ¿no?, pero bueno, de no ser que pretenda ser apropiado o sostenido de una manera irracional por parte del dueño. O sea, también aquí se hace este matiz. Nadie tiene derecho a coger algo que no es suyo, de no ser que el dueño, de una manera irracional, no quiera compartirlo. ¿Por qué se hacen estos dos matices en el quinto mandamiento y en el séptimo mandamiento? Bueno, pues por una razón. Porque ni la vida física es un valor absoluto, ni la propiedad privada es un valor absoluto. Son valores muy importantes, pero no son absolutos.
La prueba de que la vida física no es un valor absoluto es que, claro, si el padre, ese padre que he puesto el caso anterior, ¿no? que ve que ese soldado está viniendo a su casa y está abusando de sus hijas, etcétera, etcétera. Claro, si la vida humana fuese un valor absoluto, ese padre no podría aplicar la legítima defensa contra ese soldado, pero es que no es un valor absoluto. Lo que es un valor absoluto es la vida eterna. Eso sí que es un valor absoluto, no la vida física, la vida temporal. Con lo cual él tiene que priorizar, en esa defensa, en ese deber de defender a sus hijas, tiene que priorizar el deber de respetar su integridad, aun cuando para ello no tenga otro remedio que recurrir a la legítima defensa y acabar con la vida de ese injusto agresor. Bueno, pues igual que decimos que la vida física, aun siendo muy sagrada, no es un valor absoluto, más decimos todavía, bueno, la prueba de que esto es así, de que la vida física es un valor muy sagrado, pero no es un valor absoluto, son los mártires. Los mártires, si la vida física fuese un valor absoluto, un mártir, cuando le ponen en la tesitura de decir o adjuras de tu fe, o de lo contrario te matamos, pues entonces él tenía que decir no, adjuro de mi fe, porque como la vida es un valor absoluto, lo importante es que no me matéis. Luego, nada, yo voy a pisar si hace falta la cruz de Cristo, adjuro de mi fe, me cambio o rechazo la fe, me hago de otra religión, lo que sea, porque tengo que defender la vida, que es un valor absoluto. Pues no, los mártires han demostrado con su forma de proceder que la vida es sagrada, pero no es un valor absoluto, que hay cosas más importantes que la vida física, como es todo aquello que nos conduce a la vida eterna, el bien moral que nos conduce a la vida eterna. Bueno, pues igual que eso queda claro en respecto al quinto mandamiento, aquí también con respecto al séptimo mandamiento se hace esta matización. Es que la propiedad privada no es un valor absoluto. No es un valor absoluto. Eso lo dijimos también en días anteriores, cuando el catecismo dice que hay que compaginar pues el destino universal de todos los bienes, el hecho de que Dios lo hizo todo para todos. Hay que compaginar esto con el derecho a la propiedad privada. Decíamos que el destino universal de los bienes es algo primordial. Es algo primordial. Mientras que el derecho a la propiedad privada, bueno, pues es algo muy importante, pero no primordial. No primordial, comparando con lo anterior. Lo que es primordial es el destino universal de los bienes. Y decíamos que la propiedad privada no es tan primordial, y la prueba es que en la vida eterna, en el cielo, no habrá propiedad privada. Todo será de todos. Por eso, como la propiedad privada no es un valor absoluto, puede ocurrir este caso que dice aquí, ¿no? Pues que no hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Cuando alguien, he puesto el caso pues de ese padre que no tiene otro remedio que coger unos bienes que contra la voluntad de su dueño, pues porque no quiere compartirlos de una manera irracional, no tiene otro remedio que coger esos bienes para alimentar a sus hijos. Bueno, pues me ha parecido importante hacer esta explicación, porque, claro, podría también, de lo contrario, ser objeto un poco de escándalo, ¿no? Como si resulta que en el quinto mandamiento y en el séptimo mandamiento afirmamos una cosa, pero hacemos excepciones. No son excepciones. Lo de la legítima defensa o esta posibilidad de tener que recurrir a coger unos bienes contra la voluntad de su dueño porque de una manera irracional pretende retenerlos y no compartirlos a pesar de la grave necesidad de los que le rodean. No se trata de excepciones contra el robo o de excepciones contra el respeto a la vida. No, es que hay que matizar el concepto de qué es robo y hay que matizar el concepto de qué es asesinato. Bien, pero vamos a explicar un poco más este aspecto importante del séptimo mandamiento que, como podéis suponer, pues tiene matices, ¿no? Que vamos a intentar verlos ahora. Tenemos un momento de reflexión. Vamos pues la explicación de este punto 2408, en el que se habla como el séptimo mandamiento prohíbe el robo. Hemos matizado, pues hay un matiz importante que dice que el robo es una usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño.
Decíamos que también como aquí robo y hurto pues no se distinguen, sino que los dos se incluyen lógicamente en el séptimo mandamiento. Y ahora viene este matiz importante, ¿no? Dice, no hay robo si el consentimiento puede ser presumido. Es decir, una cosa es que yo haya cogido una cosa sin consultar con la voluntad de su dueño, pero digamos que presumo el consentimiento del dueño, que no está allí y no se lo puedo preguntar, y por lo tanto en una situación concreta hago una interpretación de cuál sería la voluntad de su dueño, cuál sería la respuesta de su dueño, y paso y lo cojo, ¿no? Y por lo tanto entendemos que moralmente hablando no hay robo. Si cuando he cogido una cosa sin haber tenido todavía el consentimiento del dueño, yo la cogía presuponiendo que él no iba a ser contrario a ello. Eso no es un robo. Lógicamente, si luego se manifiesta que me había equivocado y que el dueño no quería darme tal cosa, pues tendré que rectificar, claro, ¿no? Pero aquí hace falta, digamos que el concepto robo no es la materialidad de haber cogido algo, ¿no? Sino que supone también una intencionalidad de ir en contra de la voluntad razonable de su dueño. Esa es una primera matización. Y segunda matización dice, lo que decíamos antes, si se trata no únicamente no porque yo presumiese, no, sino que yo sabía, aunque si yo sabía que el dueño estaba en contra de darme eso, pero por el hecho de que no tengo otro remedio de aliviar o remediar necesidades inmediatas como son alimento, vivienda, vestido, no tengo otro remedio, ¿no?, que para aliviar eso que cogerlo contra la voluntad de su dueño. Aquí se nos remite a la Gaudium et Spes, que es esta constitución del Concilio Vaticano II, número 69, párrafo primero, donde dice, para explicar esto: Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad, sean las que sean las formas de la propiedad, adaptadas a las instituciones legítimas de los pueblos, según las circunstancias diversas y variables, jamás debe perderse de vista este destino universal de los bienes. Por tanto, el hombre al usarlos no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Por lo demás, el derecho a poseer una parte de bienes suficiente para sí mismos y para sus familias es un derecho que a todos corresponde. Es este el sentir de los padres y de los doctores de la Iglesia, quienes enseñaron que los hombres están obligados a ayudar a los pobres, y por cierto, no solo con bienes superfluos. Quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí. Esta es la frase clave, ¿no?, de lo que estamos explicando. Quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí. Aquí se aplica el antiguo principio, digamos que se decía en latín, in extrema necessitate omnia sunt communia. En extrema necesidad todos de todos. Es un adagio latino pues muy antiguo, y esto forma parte pues de la doctrina moral de autores tan probados como mismo Santo Tomás de Aquino. Y continúa el concilio, ¿no? Habiendo como hay tantos oprimidos actualmente por el hambre en el mundo, el Sacro Concilio urge a todos, particulares y autoridades, a que, acordándose de aquella frase de los padres, alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo matas. Repito aquí, esta frase de los padres de la Iglesia: alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo matas. Según las propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan siempre sus bienes, ayudando en primer lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a los que puedan ayudarse y desarrollarse por sí mismos. Claro, por lo tanto también hay una legítima defensa, teniendo en cuenta esto de que si no alimento al que muere de hambre, le estoy matando. No solo le estoy dejando morir, no, es que le estoy matando, porque es que mis bienes tienen un destino universal, y por lo tanto me hago culpable también
de su muerte. Bueno, en este contexto es en el que la Iglesia, la tradición católica siempre ha afirmado sin ruborizarse eso de in extrema necessitate omnia sum communia. En la extrema necesidad todo es de todos. Bueno, puede sorprender, ¿no? A quien no conociese esta doctrina de la Iglesia, puede sorprender esta afirmación, pero claro, es muy lógica y es muy consecuente, partiendo como partimos de una concepción de la propiedad privada, pues en la que somos administradores y no somos dueños absolutos de las cosas, ¿no? Es una consecuencia bastante lógica. Bueno, como os podéis imaginar, es evidente que para la correcta aplicación de este principio hay que observar pues muchas condiciones moralmente requeridas. Porque claro, pues yo qué sé, pongo un ejemplo concreto, pues los ocupas. Vienen ahora los ocupas, una comunidad de hippies, y dicen, no, porque todo es de todos, y este tiene varios pisos y yo no tengo ninguno. Entonces vamos a ocupar el piso de él, porque esto es aplicar esta doctrina cristiana. Hombre, vamos un poco más despacio, no corras tanto, porque tú no estás en una situación de extrema necesidad, sino que, aunque tú estés invocando eso, tú más bien estás viviendo pues una vida desordenada, pues entregada, has rechazado la vida bajo la custodia de tus padres y pretendes vivir una forma, un estilo de vida, pues como puede ser el caso de la mayoría de este tipo de comunas, etcétera, en la que no hay un sentido de la responsabilidad, etcétera, ¿no? Sino un vivir fácilmente, ¿no? Lógicamente, por lo tanto, hay que ser también exigente a la hora de pretender aplicar este principio, porque lo de en extrema necesidad tiene que ser serio. Una cosa es pues tener una extrema necesidad, otra cosa es ser un jeta, con perdón de la palabra, pero claro, esa distinción hay que hacerla y yo creo que la entendemos todos, aunque pueda haber casos más complicados, ¿no?, de discernimiento, pero pongo este caso así más gráfico para que se vea, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un principio que, aunque posiblemente en nuestro contexto cultural y en nuestro contexto social, pues europeo, o de sociedades, digamos, económicamente más avanzadas, sean pocas las veces en el que tenga una aplicación práctica, sin embargo nos sirve como reflexión para caer en cuenta que ese sentido de la propiedad privada tiene que ser matizado, que tenemos que vivirlo con humildad, con esa conciencia de ser administradores, ¿no? Este principio podría tener, este principio del tener que recurrir, incluso el deber de, fijaros bien lo que os digo, no el poder recurrir a coger unos bienes contra la voluntad de su dueño, sino incluso el tener obligación moral de hacerlo para poder yo sacar adelante a mis hijos, etcétera, ¿no? Ese principio, pues es posible que en otros lugares tenga muchísimas más aplicaciones prácticas que entre nosotros, porque entre nosotros evidentemente lo lógico es que alguien, antes de recurrir a esa situación extrema, pues recurra a otras instituciones, recurra a la petición de la caridad, etcétera, ¿no? Pero no podemos excluir que esto tampoco se dé entre nosotros, o se tenga que dar entre nosotros, aunque sea mucho más limitado, ¿no?, el caso. En cualquier caso, también esto nos ayuda a hacer una segunda reflexión, que yo quisiera ahora igual dedicar el resto del programa a ella. El hecho de que no siempre coincide el régimen legal y el orden moral. Son dos cosas que están llamadas a estar muy estrechamente unidas, ¿no?, pero no siempre milimétricamente coincidentes, lo legal y lo moral. ¿De acuerdo? Vamos a intentar ahora meternos en esto y hacer una iluminación de este principio. ¿Qué relación existe entre el orden legal y el orden moral? Una cosa podría ocurrir que en una legislación de un país determinado algo fuese un robo, un hurto, mientras que ante la ley de Dios no lo fuese. Fijaros bien, Entonces eso es... Y podría ocurrir también que algo fuese ante la ley de Dios fuese un hurto, fuese un robo, y que hubiese en un país una legislación injusta que lo permita y lo consienta. Entonces vamos a ver qué relación existe entre
delito y pecado. Son dos cuestiones que además tienen bastante actualidad en nuestro día a día también en España, y lo vamos a comentar. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos hoy explicando el punto 2408, y después de haber definido qué es el robo y hacer una serie de matizaciones, decíamos que conviene, creo que es un momento adecuado, para hacer una explicación sobre la relación que existe entre lo que podríamos llamar lo que es delito o lo que es falta, una falta de, pues por haber violentado una norma civil, lo que es delito, y lo que es pecado. Vamos a intentar distinguir estas dos cosas, porque además esto tiene actualidad no solo por la explicación esta del séptimo mandamiento, en la que decíamos que la doctrina católica afirma que puede caber la posibilidad de que alguien coja algo en contra de la voluntad, en extrema necesidad, ¿no?, en contra de la voluntad de su dueño, y ante Dios no es un robo, aunque igual en una legislación civil se le castigue por ello. Existen también legislaciones civiles, ¿no?, en las que también se habla de que pues un delito o una falta cometida en extrema necesidad pues está también por lo menos castigada, etcétera, ¿no?, o contextualizada. Pero podría ocurrir que en una legislación civil no se tengan en cuenta pues esas situaciones tan extremas, ¿no?, o los condicionantes tan extremos de una persona. Entonces, ¿qué relación existe entre delito y pecado? Y digo que además tiene mucha actualidad porque todavía no hace mucho, en la inauguración de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, pues el cardenal presidente, a propósito del tema del aborto, aunque bueno, esto se puede aplicar a muchas cosas, a propósito del tema del aborto, él dijo las siguientes palabras: los valores éticos trascienden, preceden y sustentan la acción política. Y continuaba él: no faltan entre nosotros quienes parecen querer reducir la democracia a un mecanismo de regulación de intereses, afirmando que las leyes deben de respetar simplemente una especie de denominador común de las diversas opiniones e intereses presentes en la sociedad, aun cuando lo que esté en cuestión sea nada más y nada menos que el derecho fundamental a la vida de los más débiles e inocentes, ¿no? Es decir, que aquí lo que afirmaba, ¿no?, el señor cardenal de Madrid, presidente de la Conferencia Episcopal, él afirmaba que, vamos a ver, que antes que exista, ¿no?, por encima y por debajo, vamos, de las leyes y de las legislaciones, existen unos valores éticos que preceden a las leyes, que las trascienden, ¿no? Bueno, al día siguiente, la ministra Viviana Aido salía al paso de estas declaraciones realizadas en la inauguración de la Conferencia Episcopal, y entonces decía lo siguiente: a la Iglesia le corresponde decir qué es pecado, no qué es delito, que son dos cosas distintas, ¿no?, qué es pecado y qué es delito. Y bueno, y en los días posteriores a estas declaraciones se han ido publicando muchos artículos con la evidente intención de transmitir la idea de que la concepción moderna de la política pues excluye cualquier sumisión del orden legal al orden moral. Es decir, la política moderna actual desliga las dos cosas. Una cosa es el delito y otra cosa es el pecado. No me mezclen ustedes las dos cosas, ¿no? Y además eso de pretender unir la moral y la ley sería una reminiscencia de la Edad Media, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, vamos a intentar distinguir esto, sin embargo, el divorcio entre lo legal y lo moral conduce inevitablemente pues a que vivamos unas leyes en la democracia desde el prisma del relativismo. La ética moderna sería aquella que nace de un consenso mayoritario, en el marco de un momento histórico que esto se ve bien o no se ve bien, y de esta forma se dejaría en el olvido algo tan básico como es el hecho de que, oye, a la democracia no puedes pedirle, la democracia, el que alguien gane las elecciones en unas elecciones democráticas, eso no le otorga o le quita la razón, no, solamente le da el ejercicio de la autoridad, pero por tener mayoría de votos, no por eso le da la razón. Si alguien tiene mayoría de votos y legisla a favor del aborto, no por eso tiene razón, tendrá el ejercicio de la autoridad, pero las elecciones democráticas no otorgan o quitan la razón. En conclusión, que lo que viene a decir la Iglesia es que hay unos valores morales
a los cuales tiene que atenerse la legislación civil. Si la legislación civil pretende decir, no, nosotros entendemos por bueno o por malo lo que electoralmente decidamos, no tenemos que sujetarnos a ninguna ley moral, a ninguna ley civil, ¿no? Vamos, si esto se piensa así, ¿qué ocurre? Pues que la democracia se disuelve, se muere, ¿eh? La democracia necesita de la virtud, de la búsqueda del bien, si no quiere en contra de lo que pretende defender. Es más, decía Juan Pablo II que el relativismo, ese no creer en ningún bien moral que tenga que ser respetado, el relativismo, no es la cuna de la democracia, ¿no?, sino que es el virus que puede acabar con ella. El relativismo puede acabar con la democracia, ¿no? Decía la encíclica también Veritatis Splendor que una democracia sin valores morales, que pretenda distinguir lo que es bueno y malo únicamente en base a consensos políticos, una democracia sin valores se convierte fácilmente en un totalitarismo visible o encubierto. Entonces, vamos al asunto. ¿Qué relación existe entre delito y pecado? Entre el orden legal y el orden moral. Bueno, en primer lugar, conviene entender, esto lo hemos dicho en alguna ocasión en el programa, cómo se entiende bien el pecado, porque es que por el influjo de una mala formación religiosa, muchos identifican el pecado con una especie de mero incumplimiento de un precepto religioso, ¿no? Ah, es que me lo prohíbe mi religión, entonces es pecado. Y así el pecado sería la infracción de unas normas promulgadas por unas autoridades religiosas, un poco caprichosamente, según tradiciones o provenientes, ¿no? Bueno, sin embargo, ese no es nuestro pensamiento, ¿eh? No se trata de que el pecado consista en el incumplimiento de un precepto religioso, ¿no?, una tradición religiosa. Santo Tomás dice que el pecado ofende a Dios lo que perjudica al hombre, o sea, ofende a Dios en la medida en que perjudica al hombre. Dicho con otras palabras, que nosotros no afirmamos que una acción sea mala por el hecho de que haya sido declarada pecado por la Iglesia, sino que más bien al contrario, reconocemos que algo es pecado porque es malo para el hombre, que es contrario a su dignidad, ¿eh? Esto es importante, ¿eh?, para entender que porque el orden moral y el orden legal tienen que estar bastante más próximos de lo que hoy en día se plantea, ¿no? Y en segundo lugar, que también el orden legal, sí, el orden legal, lo que es delito, lo que es falta, etcétera, tiene también un fundamento ético. No es únicamente algo es legal o es ilegal, es delito o no es delito, porque sencillamente haya habido un consenso mayoritario, no, sino que hay unos valores morales prepolíticos, es decir, que existían antes de que existiese el Parlamento, antes de que los políticos se hubiesen reunido, que tienen que ser respetados, ¿no? Es decir, que frente a quienes piensan que el único fundamento de las leyes humanas es el consenso de las mayorías, pues nosotros entendemos que la bondad de la legislación nace de los valores morales en los que está sustentada. Por ejemplo, no fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos la que nos otorgó a los seres humanos el derecho a la vida, sino que sencillamente lo reconoció. Pero el derecho a la vida existía antes que la ONU, ¿eh? O tampoco es el Código Penal el que genera el delito, sino es el que lo identifica, pero el delito existía antes, aunque no existiese Código Penal. Lo que pasa es que no estaba perseguido porque no había una ley, pero el delito tiene la palabra delito tiene también un valor moral, o sea, tiene que tenerlo, no es meramente una ley caprichosamente establecida, tiene un valor moral. En resumen, que cuando decía, ¿no?, pues esa crítica de la ministra, que a la Iglesia le corresponde lo que es el pecado y lo que es el delito no le corresponde, por lo tanto son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Delito y pecado no se identifican al 100%, pero se comunican entre ellos bastante. Es cierto que no todos los pecados han de ser considerados como delito. O sea, no todos los pecados deben de ser delito, ni falta.
No. Por ejemplo, el caso del odio. El odio, en la medida en que se circunscribe al fuero interno del hombre, será un pecado. El odio puede llegar a ser un pecado grave. Pero no es un delito, porque si no pasas, si no pasas a obrar contra esa persona, tú no estás atentando contra el bien común. Estás únicamente en tu fuero interno, por lo tanto será un pecado, pero no es un delito. Sin embargo, hay otros muchos pecados, por ejemplo, el caso de la calumnia, que pueden llegar también a ser un delito o una falta, ¿no? Ya que lesionan los derechos del prójimo y atentan contra el bien común. Y en sentido inverso, lo lógico es pensar que todo lo que es delito sea también materia de pecado, es lo lógico, ¿eh? De lo contrario sería un poco raro eso, ¿no? Bueno, si bien es verdad que no ocurre así en todos los casos de transgresión de la ley en el ámbito civil. Por ejemplo, hay determinadas faltas administrativas pues que han sido fijadas con un margen de arbitrariedad bastante grande, de manera que uno, por un incumplimiento de una norma administrativa, pues no necesariamente está pecando, ¿eh? Uno podía, como yo qué sé, no ha presentado la renta de las fechas y tal, de allá que sea un pecado, hombre, tendría que tener una intencionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que hay mucha relación. Lo lógico es que todo lo que es delito sea pecado, aunque puede haber también, he puesto el caso de faltas administrativas que no sean pecado, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que entre el orden moral y el orden legal no se identifican al 100%. O sea, delito y pecado son dos cuestiones que no se identifican milimétricamente, pero que son dos conceptos que se comunican, claro, que tienen mucho que ver, porque los dos se fundamentan en la ética. Y por una parte, la identificación al 100% entre delito y pecado no sería buena. Que alguien tenga, pues yo qué sé, pues he puesto el caso del odio, eso no puede ser pecado, o alguien tenga un pensamiento impuro, eso no va a ser delito. O sea, no se puede identificar al 100% porque eso conllevaría un principio de negación de la autonomía, del orden temporal, etcétera. Pero por otra parte, cuando delito y pecado pasan a ser dos cosas al 100% distintas, o sea, como ocurre hoy en día en España, ¿no? Cuando hay una divergencia total, ¿no?, y absoluta entre lo que es delito y lo que es pecado, cuando hay una divergencia absoluta, entonces queda patente que estamos en una legislación injusta. O sea, que distintos, pero no contrarios. Este es un poco el asunto. O sea, delito y pecado son cosas distintas, pero no contrarias. Fíjate, como hoy en día se nos pretende un poco hacer ver. En conclusión, pues que en esas palabras que yo he leído, ¿no?, del discurso inaugural de la Conferencia Episcopal, eso de que los valores éticos trascienden, preceden incluso, y eran antes, ¿no?, que las normas legales, y que las leyes tienen que atenerse también a ellos, ¿no? Pues es que esa es una reflexión verdadera. Tenía razón, ¿no? Y hemos de rechazar la tan repetida afirmación de que los cristianos no podemos exigir que la vida humana sea protegida por unas leyes civiles que obliguen a todos. No. O sea, eso de que no, es que los cristianos estamos a favor de la vida, pero no podemos imponer eso en las leyes a los demás. Eso es una falacia. Aquí no cabe traer al contexto del tema de la vida la afirmación de Juan Pablo II de que la fe se propone pero no se impone. Esa frase no cabe traerla aquí, porque el valor de la vida humana no es una cuestión de fe, sino que de mera fe, sino que es un dato humano científico que necesariamente tiene que ser tutelado legalmente. Porque si no se tutela legalmente, entonces la vida del inocente está desprotegida, está desvalida. O sea, que es decir, que ofende a Dios lo que perjudica al hombre. Y algo que es pecado, es también delito, debe de ser delito, porque si no se reconoce como delito, pues por ejemplo, hemos puesto el caso de la defensa de la vida, entonces el derecho del inocente a la vida queda desprotegido. En resumen de lo que estamos explicando, la relación entre lo que es delito, lo que es pecado, la relación entre el orden moral y el orden legal. No es lo mismo, no se identifica el pecado
y el delito son dos cosas distintas, pero no son contrarias. No son contrarias. Entonces, como digo, hay que matizar cada caso, ¿no? Hoy en día este es uno de los conceptos. Yo he querido hoy dar una vuelta de tuerca en esto porque observo en muchos debates, en muchas tertulias radiofónicas, aquí y allá, artículos en los periódicos, que se pretende confundir los conceptos, ¿no? Y hay muchos cristianos pues, que igual les falta también la capacidad de desenmascarar estas falacias que se nos quieren introducir, ¿no? No, vosotros dedicaros a lo que es pecado, ¿no? Pero no pretendáis influir para nada en lo que es legal o en lo que es ilegal. Eso es una falacia. También ayuda para distinguir estos conceptos lo que estamos aquí diciendo en el día de hoy con respecto al séptimo mandamiento. Lógicamente, el robo, lo lógico es que sea delito o falta, como dependiendo de códigos civiles y tal, ¿no? Lo lógico es que sea delito y también pecado, es lo lógico. Sea delito y pecado. De no ser que, como dijimos aquí, exista una situación de extrema necesidad en la que alguien esté moralmente, plenamente justificado para coger unos bienes que en su extrema necesidad los necesita para poder alimentarse, etcétera, y siendo así, que eso estaría moralmente justificado, aunque legalmente pudiese ocurrir que eso fuese objeto de una punición o de haber sido perseguido legalmente. Es otro caso concreto, este del séptimo mandamiento, en el que se ve de cómo el orden moral y el orden legal tienen una gran relación, pero no coinciden milimétricamente. Bien, lo dejamos aquí, ¿eh? Ha sido la explicación esta, la del punto 2408. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, mi nombre es Georgina. Adelante. Y llamo de Usánsolo, Vizcaya. Adelante, Georgina. Quería hacerle una consulta y es el tema de las personas que en la calle venden pues cosas pirateadas, y el caso es que yo pues lo compro por hacerle el favor a esas personas que están sin recursos, aunque creo que hay multas por comprar eso, y yo es que moralmente me parece que yo les quiero ayudar, aunque administrativamente no sea eso muy legal. De acuerdo, pues vamos a ver, el caso que plantea usted es un caso delicado, en el que yo diría lo siguiente. Miren, existe una ilegalidad y también una inmoralidad, pues en el no respetar los derechos de autor y que alguien pues haga reproducciones ilegales de un producto. Eso es así. Por lo tanto, digamos que el pirateo no solo como concepto básico, no solo es ilegal, sino que también es inmoral. Ahora, con esto no estoy bendiciendo todas las condiciones abusivas que una sociedad de autores pretenda imponer a todo el mundo. Lo digo como principio básico. O sea, el pirateo, aparte de ilegal, también es inmoral, aunque a veces ocurre también que estamos observando como en algunos países del mundo las sociedades de autores se pasan, se exceden porque, por ejemplo, es bastante contradictorio el que resulta que se grave con un impuesto a todos los CDs vírgenes o a todos los cassettes vírgenes, se grave con un impuesto para la sociedad de autores, pensando en que esos CDs vírgenes vayan a tener copias ilegales, y luego al mismo tiempo, si se hacen copias ilegales, se esté poniendo, bueno, vamos a una de dos. Si se ha grabado con un impuesto los CDs vírgenes, entonces ya no puede ser continuar siendo ilegal pues el pirateo, porque precisamente me han grabado con un impuesto los CDs vírgenes para poder piratear legalmente. O sea que también hay un abuso, de las exigencias muchas veces del antipirateo, porque aquí, dependiendo de muchas veces de qué amiguetes tenemos, conseguimos cosas, o regímenes legales abusivos o lo que sea.
Entonces, por lo tanto, es delicado el tema, pero yo me atrevería a decir, desde el punto de vista genérico global, no cabe duda de que el pirateo es ilegal y es inmoral, aunque luego, como es bastante más complicado determinar ya en un país concreto si se está abusando a la hora de defender unos derechos de autor, como es el caso que he puesto. Usted, cuando ayuda a unas personas que están pirateando cosas y tal, vamos a ver, la verdad es que habría que introducir todos estos matices que yo he hecho, pero también no creo que sea justificable. Es posible que ellos igual no tengan una culpabilidad por haber recurrido a ese pirateo, porque igual no tenían otra fórmula de sacar su vida adelante, y moralmente hablando, aunque cometan una ilegalidad, igual no sean culpables en ante Dios de ese pirateo. Pero por parte de usted tampoco me parece correcto que yo me justifique en esa compra por ayudarles, porque siempre se puede hacerles un donativo sin estar siendo cómplice de un comercio que supone también una violación de principios. O sea que lo más lógico es ayudar, porque una persona sea necesitada no se justifica que se colabore con un comercio ilegal. Lo lógico es ayudarle directamente en su pobreza. Bueno, como ve, pues le he dado una respuesta con muchos matices, ¿no? Pero que todos ellos hay que integrarlos. A ver si algún día hablamos de esto con más detenimiento. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Me llamo Adoración y muchas gracias por esa claridad y esa ayuda que nos da todas las mañanas. Yo estoy debatiendo con esto que ha dicho. A ver, lo legal con lo inmoral, que a veces coincide, a veces no. Entonces, pero yo pienso en la cuestión del aborto. El aborto hay una vida por medio. Entonces, si eso de ladrón que roba porque no tiene otra manera de sustentar a sus hijos, etcétera, pero esto del aborto a mí me parece que ahí no puede haber resquicio por ninguna parte, porque es una vida que no es nuestra, ¿no? Ajá. Entonces, ¿en qué momento puede ser legal? Porque algunos dicen, como la ley lo ha permitido, y algunos pues viven con la ley. ¿Me entiende? Sí. Y ahí se justifican en la ley como antaño, ¿no? Pero es que hay una vida por medio. No es unas cosas que se roban, porque eso se puede, vamos a ver, una comida o un alimento o una casa. Puede ser restituido. Sí. Eso se puede restituir o arreglar de otra manera. Sí. Pero una vida no. Vida no. Una vida, si no puedes, pues ya hay otras personas que pueden. Sí. Que pueden ayudar a desarrollar esa vida. Y no sabemos esa vida, el bien que puede pues traernos a la humanidad. Nos lo explica usted perfectamente. Y creo que, pues que además yo no lo hubiese hecho mejor. La diferenciación entre el régimen legal y moral, que ciertamente decíamos que no coincide al milímetro, pero sin embargo debe de estar muy relacionado. Es más, en una nación en la que lo legal y lo moral sean muy distantes, mal asunto. Tampoco decimos que tenga que coincidir al 100%. Pero hoy en día podemos decir que cuanto más coincidencia hay entre el orden legal y moral, mejor va la nación. Cuanto más diferencia hay entre lo que es legal y lo que es moral, es una señal de que la nación se está corrompiendo. El caso que usted ha puesto es muy evidente. Es decir, en el tema del respeto a la vida, lo legal y lo moral tienen que coincidir al 100%. Al 100%. Es una materia, la materia de la vida es que es sin excepción alguna, como usted bien ha dicho. No puede haber ningún caso en el que se justifique como legal algo que es intrínsecamente perverso, que es el no respetar la vida de un inocente. Pero yo me atrevería a decir este principio. El orden legal y moral, como he dicho, pues no coinciden al 100%, pero tiene que haber una estrecha relación entre ellos, de manera que cuanto más similitud hay, es señal de una sociedad más sana. Y cuanto más diferencia hay y oposición, ya no digamos, como pasa en muchos países secularizados, entonces claro, eso es una señal de que el país se está corrompiendo. Porque lo legal no tiene nada que ver con lo moral, pues eso es terrorífico ya, claro.
Adelante, hemos pasado una última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Que el Señor lo bendiga. Adelante. Yo le voy a decir un eso porque nada más que escucharlo se me estremece el corazón entero. Y darle la enhorabuena porque cada día está más perfeccionado Radio María y más hermoso. Y yo quería también, Padre, que usted me explicara lo del pecado, de esas personas que usted dice tanto que pidamos por ellas, que no creen, y que lo hermoso que es la fe, porque a mí se me ha muerto mi padre el Jueves Santo. Y yo me puse a rezar cuando vi a mi padre muerto encima de la cama cuando era una padrera. Y lo digo un poco por dar testimonio. Pero y mis hermanas se asustaron cuando dije vamos a rezar porque papá se ha muerto como él quería sin sufrir con un infarto. Entonces yo lo que le quería decir que cuando... ¿Me escucha? Sí, escuchamos, adelante. Que a ver si puede explicar más que la gente dice, yo me confieso con Dios, porque yo quiero dar testimonio muchas veces, pero que usted explique a esa gente, esas personas que no creen y que dicen que se confiesan directamente con el Señor, que usted una mañana o cuando tenga una oportunidad, una charla, le explique eso, que los sacerdotes están puestos por algo. Yo que se me han dicho que sea breve y no terminarían todavía, pero eso me hace mucha inquietud, porque yo le digo a las personas que hay que pedirle, igual que hay que pedirle al Señor la fe, hay que rezar, hay que confesar que para eso está puesta, todo lo que está hecho, puesto en la Iglesia, de acuerdo, es para algo, todo lo veo muy bien hecho, y que el Señor los bendiga a Radio María y que está cada día más perfeccionada y mejor. De acuerdo, muchísimas gracias y encomendamos a su padre recientemente fallecido. Lo que ha dicho el oyente fue largamente explicado cuando hablamos del sacramento de la confesión, ¿no? Hace ya bastantes meses hablamos de ese tema, pero sin duda alguna saldrá también de una u otra manera. Esa tendencia nuestra a que yo me confieso con Dios a mi manera, etcétera, ¿no? Es una tendencia muy marcada en una cultura muy individualista que tenemos, ¿no? En la cual yo creo que además detrás de eso se esconde un olvidarse que es Dios el que se ha revelado y el que ha venido a descubrirnos el camino. No soy yo el que me lo invento. O sea, detrás de eso yo a mi manera con Dios, detrás de eso hay una negación implícita de lo que es la revelación y lo que son los caminos trazados por Dios para llegar a nosotros. Es un Dios a mi manera y es un no dejarse querer por Dios, un no dejarse descubrir por Dios en su revelación y una recepción humilde de las enseñanzas de Dios, ¿no? De su camino. Cristo es camino, verdad y vida. No solo es vida, es camino de cómo llegar a la vida, ¿eh? Entonces yo subrayaría esto. Cristo nos enseña el camino para llegar a la vida y eso supone una humildad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.